vamos a leer y comentar las apariciones de Fátima. Es muy importante este tema de Fátima. Es una de las apariciones más importantes en cuanto al influjo en la historia de la Iglesia. Muy importante en los últimos tiempos. El valor que le han dado también los papas a lo largo de la historia, ¿verdad? Todos los papas. Y es de suma importancia entender la razón. La primera aparición, 13 de mayo de 1917. Estando jugando con Jacinta y Francisco encima de la pendiente de Cova de Iría, haciendo una pared alrededor de una mata, vimos de repente como un relámpago. «Es mejor irnos ahora para casa», dije a mis primos. «Hay relámpagos. ¿Puede venir tormenta?» «Pues sí». Y comenzamos a descender la ladera, llevando las ovejas en dirección al camino. Al llegar poco más o menos a la mitad de la ladera, muy cerca de una encina grande que allí había, vimos otro relámpago. Y dando algunos pasos más adelante vimos sobre una carrasca una señora, aquí la tienen, la Virgen de Fátima, vestida toda de blanco. Aquí le pusimos una túnica celestita también, ahí está toda de blanco, para protegerla. Más brillante que el sol, irradiando una luz más clara, más radiante que el sol. No tenían cómo explicar, es una luz fuera de lo natural, porque si es más radiante que el sol, observen este detalle, al sol yo no lo puedo mirar, era mediodía, yo no lo puedo mirar porque no puedo, me hace mal a la vista, y si ella era más brillante que el sol y sin embargo le miraban, es porque la luz esa no es la de este mundo. Más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina. ¡Qué maravilla habrá sido eso, Dios mío! Atravesado por los rayos del sol más ardiente, nos detuvimos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de esa luz. La luz los envolvía, los acogía, una luz que se esparcía de ella y los envolvía. Quedábamos dentro de esa luz que le cercaba a ella y que ella irradiaba. Tal vez a 1,5 metros de distancia, más o menos. Esa luz la hemos visto en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? La columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Ustedes también tienen que ser luz. Y aquí la Virgen, que es luz también, y la luminaria más grande después del sol, la luna, ella que ilumina también ilumina a los niños y les transmite esa luz. Entonces Nuestra Señora nos dijo, atención porque aquí habla la Madre de Dios, la mamá de Dios, a ver si tomamos conciencia, Madre de este ser que no ha sido creado por nadie, que existe desde siempre, infinito, eterno, felicísimo en sí mismo, Santísima Trinidad, Madre de una de esas 3 personas, la del Hijo, la segunda persona, mamá de la segunda, y emparentada por tanto como consecuencia con el Padre y el Espíritu Santo, porque es el mismísimo Dios en 3 personas. Al emparentarse por vía consanguínea de primer grado con una de las personas, queda vinculada, no por sangre material, pero sí el lazo sanguíneo, queda vinculada con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso María tiene una relación muy especial con la Trinidad Santísima. Es la criatura que más está íntimamente relacionada con ellas, donde nos representa todo y toda la creación entera, la mamá de Dios. Y ahí estaba delante, en una carrasca llena de una luz especial, sencillísima, de unos 15 años, sencillísima, purísima, la edad que recibió el anuncio del ángel. El anuncio del ángel, 15 años, donde una niña ya no es niña. Hoy día sí son niñas hasta la muerte, porque hay una inmadurez impresionante. Pero a los 15 años,
Ella decide la encarnación, ella decide la redención. Está pidiendo una colaboración, Dios. La colaboradora y socia de la redención de los hombres, por favor, la corredentora, ella. Ella dijo, no tengan miedo. Jesús dijo muchas veces, no temáis, cuando se aparecía a los apóstoles en el cenáculo, no temáis, no temáis. Se muere mi tío, Juan Diego dice, se muere mi tío, le dijo a la Virgen, no temas, es poco lo que te preocupa, no te preocupes. Hay persecuciones cristianas, hay destrozo de personas, gente que muere desnutrida, gente que no tiene techo ni casi se está muriendo, gente que se está muriendo en las calles y nadie se preocupa, nadie se preocupa. Es el virus de la indiferencia también, el COVID-2, el virus de la indiferencia hacia nuestros hermanos. No tengáis miedo, no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunté. ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Soy del cielo. Wow, ahí soy del cielo. Sí existe el cielo, querido hijo, existe el cielo. Soy de allí, soy de allí. Ahí vas a estar, ahí vas a estar. Si te confías a Dios, si te conviertes de corazón, si te acercas, ahí vas a estar. Soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos. El día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí aún una 7ª vez. ¿Y yo iré al cielo? Fíjense cómo les quedó la idea, soy del cielo. ¿Y yo iré al cielo?, le preguntó Lucía. Sí, irás. ¡Ay, Dios mío! Todo lo que hacemos acá en la tierra, todo lo que podamos hacer, con los pecados incluidos, con nuestra miseria, con todo, es para estar allí. Y aquí en una palabrita la Virgen, como ella dispone del cielo, ella dispone del cielo. Cuidado, es Portacelli. Ella dispone del cielo, es corredentora también. Es corredentora. Si vas. Y Jacinta también. Qué promesa más grande, Dios mío. Esto se asimila a lo que Jesús le dijo al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le aseguró Cristo que estaría. Y aquí le asegura la Virgen María. ¿Y Francisco? ¿Y Francisco? También. Pero tiene que rezar muchos rosarios. Fíjense ustedes la inocencia de este niño. Rezaban el rosario diario, sí, todas las travesuras de un niño. Pero si no reza muchos rosarios no va a ir al cielo. Porque le está faltando. Para ir al cielo le está faltando. No para ir al purgatorio, para ir al cielo. Le está faltando. Yo cuando estuve con Joao, el hermano de Jacinto y Francisco, él me contaba que cuando beatificaron a los pastores, sí, cuando los beatificaron, sí, en el proceso de beatificación, dice que lo citaron a él, estuvo ahí entre todos la gente, los obispos, cardenales, gente importante, decía él que, y yo estaba ahí, me dieron un micrófono y yo no sabía hablar, y me dijeron, diga algo usted que de sus hermanitos. Y él sacó el rosario, dice, yo saqué el rosario de mi bolsa y dije, si la Virgen María le pidió a mi hermanito, Francisco, que tenía que rezar muchos rosarios para ir al cielo, yo lo único que hago es rezar permanentemente el rosario. ¿Cuánto más nosotros necesitamos rezarlo? Eso es lo que él contestó, ¿verdad? También irá, pero tiene que rezar muchos rosarios.
Entonces me acordé de preguntar por 2 muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa a aprender a tejer con mi hermana mayor. Eran amigas de ella. Ellas rezaban el rosario también. Eran gente católica. María de las Nieves ya está en el cielo. Miren lo que le preguntan. Ahora, lo que preguntan los niños es porque ella mueve en el corazón para que pregunte. Porque esto es para nosotros. Esto es para que lo conozcamos nosotros. Así que Dios mueve el corazón de esos niños a preguntar lo que Dios quiere. ¿María de las Nieves ya está en el cielo? Sí, está. Me parece que debía tener unos 16 años. Bendita mujer. Y Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debía tener de 18 a 20 años. Aparece el purgatorio. Existe, mijito, existe. Y va a estar hasta el fin del mundo. Entonces yo, cuando leía esto y yo era pequeño, y ya había entrado al seminario menor, siempre decía que va a estar hasta el fin del mundo. Bueno, es lo que va a pasar si nadie reza por ella, porque siempre es condicional estas cosas, no es porque podemos rezar por las almas del purgatorio. Entonces yo decía, cuando yo sea sacerdote, voy a rezar 30 misas seguidas, las misas gregorianas que tienen una indulgencia, del cual al terminar las 30 misas seguidas se concede la liberación de un alma del purgatorio. Entonces yo digo, voy a rezar por ella para que no esté hasta el fin del mundo. Siempre me quedó grabado eso. Y efectivamente cuando me ordené de sacerdote, hice esas 30 misas. Creo que lo hice 2 veces, por las dudas. Y entonces dije con todo mi corazón, Madre, te hemos entregado aquí una almita anticipadamente al cielo. ¿Cómo debe estar de contenta esta mujer, verdad, Amelia? Y sé que está rezando por mí. Ahora, después la Virgen le dice, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros? En actos de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. 2 cosas. Quieren aceptar todo lo que le vaya a mandar. Todas las demás cosas hay que aceptarlas con amor, por 2 cosas. En reparación por las ofensas. Lo primero, al Señor y al corazón inmaculado, al corazón de Jesús y al corazón de la Virgen. Reparación y por la conversión de los pecadores. Si queremos. Qué lindo, los niños son muy espontáneos, muy veraces, son muy buenos los niños, si queremos. Son pastorcitos, Dios le gustaba mucho toda la imagen pastoril. Entonces la Virgen le dice, tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza, no tengan miedo. Díganselo a los adultos, no, eso lo digo yo. ¿No? Ellos no tienen miedo, creen bien lo que le dicen, lo creen todo. Fue al pronunciar esta última palabra, la gracia de Dios, etc., cuando abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa, como un reflejo que de ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios. ¡Wow! Ella les hacía ver en Dios como un espejo. A ver, ellos se veían en Dios. No veían a Dios cara a cara porque no puede vivir uno, pero algo misterioso, maravilloso, magnífico. Nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz. Dios era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo también comunicado por la Virgen en mi corazón, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente, oh Santísima Trinidad, os adoro, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió, así que cayeron en oración, en adoración, miren ustedes. La Virgen añadió, rezad el rosario todos los días, para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Luego,
enseguida comenzó a elevarse suavemente. Fíjese que la paz y el fin de la guerra viene después de todo lo otro. No es lo primero. Lo primero es reparar y la conversión de los pecadores que se van al infierno. Y luego también la paz en el mundo. Si se convierten, va a haber paz. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz. Si no, no va a haber paz. La paz del mundo, Primera Guerra Mundial y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al naciente, donde nace el sol que nace de lo alto, Cristo, hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía, al cielo. La luz que la rodeaba iba como abriendo camino en la bóveda de los astros, motivo por el cual alguna vez dijimos que habíamos visto abrirse el cielo. ¡Qué maravilla! Me parece que ya expuse en lo escrito sobre Jacinta o en otra carta que el miedo que sentíamos no fue propiamente de Nuestra Señora, sino de la tormenta que supimos iba a venir y de la cual queríamos huir. Las apariciones de Nuestra Señora no infunden miedo o temor, pero sí sorpresa, ¡wow! Eso es lo que vamos a tener en el cielo constantemente, sorpresa. Cuando preguntaban si habíamos sentido miedo y decía que sí, me refería al miedo que habíamos tenido de los relámpagos y del trueno que suponíamos que vendría próximo. Y de eso fue de lo que queríamos huir, pues estábamos habituados a ver relámpagos solo cuando tronaba. Los relámpagos tampoco eran propiamente relámpagos, sino el reflejo de una luz que se aproximaba. Por ver esta luz es por lo que decíamos a veces que veíamos venir a Nuestra Señora. Veían la luz y decían, ya viene. Pero a Nuestra Señora, propiamente, solo la distinguíamos en esa luz cuando estaba ya sobre la encina. El no sabernos explicar o el querer evitar preguntas fue lo que dio lugar a que algunas veces decíamos que la veíamos venir, otras que no. Cuando decíamos que sí, que la veíamos venir, nos referíamos a que veíamos aproximarse esa luz que al final era ella, y cuando decíamos que no la veíamos venir, nos referíamos a que Nuestra Señora solo la veíamos propiamente cuando ya estaba sobre la encina. Una aclaración que hace ella. Sigue comentando Lucía, la aparición de Nuestra Señora vino a concentrarnos una vez más en lo sobrenatural, pero de una manera más suave. En lugar de aquel aniquilamiento en la presencia divina que nos postraba, incluso físicamente, nos quedó una gran paz y alegría expansiva que no nos impedía hablar a continuación de cuanto había pasado. Mientras tanto, con respecto al reflejo que nos había comunicado Nuestra Señora con las manos y de todo lo que con él se relacionaba, sentíamos un no sé qué en el interior que nos movía a callarnos. Inmediatamente contamos a Francisco todo cuanto Nuestra Señora había dicho. Y él, feliz, manifestando lo alegre que se sentía por la promesa de ir al cielo, cruzando las manos sobre el pecho, decía, querida Señora mía, rezaré todos los rosarios que tú quieras. Claro, estaba extasiado, enamoradísimo, deseoso de ir al cielo. Imagínense, se olvida de la tierra uno. Y desde entonces tomó la costumbre de separarse de nosotros como paseando, y si alguna vez le llamaba y le preguntaba sobre lo que estaba haciendo, levantaba el brazo y me mostraba el rosario. Si le decía que viniese a jugar, que después rezaríamos todos juntos, respondía, después rezo también otro. ¿No recuerdas que Nuestra Señora dijo que tenía que rezar muchos rosarios? Cierto día me dijo, gocé mucho al ver al ángel, pero más aún me gustó Nuestra Señora. Con lo que más gocé fue ver a nuestro Señor en aquella luz que Nuestra Señora nos introdujo en el pecho cuando se vieron delante de Dios. Gozo tanto de Dios, gozo tanto, pero Él está tan disgustado a causa de tantos pecados. Nunca debemos cometer ningún pecado. Y a veces decía, Nuestra Señora nos dijo que tendríamos que sufrir mucho. No me importa, sufro todo lo que ella quiera. Lo que yo quiero es ir al cielo.
Voy a dejar aquí la primera parte. Vamos a seguir con las otras apariciones mañana. Así que hasta mañana, nos vemos.